Muy buenas tardes a todos, espero que anden todos muy bien. Sé que han tenido una clase muy intensa con Francisco el jueves pasado, así que esta clase va a ser, por supuesto, teórica, eh, por supuesto, más tranqui, y vamos a seguir avanzando para que que les quede una documentación asociada a todo lo que vienen viendo con Francisco. Estamos medios ya ajustados con los tiempos, así que posiblemente después en la documentación final yo agregue algunas de estas filminas que les estoy agregando en la carpeta de documentación, con más documentación y con temas que ustedes ven con Francisco, que posiblemente no le explique de nuevo en el teórico porque ya sería redundante. Pero quiero que les quede bien lo más completo posible toda la documentación que tengamos a disposición para que ustedes puedan consultar y poder ir pasando del teórico al práctico para realizar consultas. Hoy vamos a ver temas que ya vieron, están usando, lo están practicando, pero como siempre les digo, puede pasar que haya parte del teórico que no se alcance a ver en el práctico, y si pasa al revés, después lo voy a ir completando. Si ven cosas en el práctico que después no se ven reflejadas en el teórico, yo voy a armar una documentación final que va a quedar a disposición también en la carpeta en la cual están accediendo, para que puedan tener la documentación completa de toda la diplomatura. Hoy, ¿con qué voy a trabajar? ¿De qué les voy a hablar? De lo que ya están trabajando, de lo que es constructores, primer tema, constructores de objetos. La clase anterior estuvimos viendo métodos y todo lo que era la sobrecarga, los métodos sobrecargados, que básicamente los ejemplos más simples y los que más están viendo son los constructores. Pero les quiero pasar a hacer, digamos, un machete de todo lo que tiene que ver con los constructores de objetos. ¿Qué son los constructores? Métodos, que por lo general tienen el mismo nombre de la clase y tienen un comportamiento especial que nosotros utilizamos para crear instancias de la clase. Estos son los constructores. Es un operador que se llama automáticamente cada vez que yo quiero crear un objeto o una instancia de una clase. Cuando yo llamo a un constructor, lo que hace es reservar en memoria y va inicializando las variables miembros, digamos, que yo tengo declaradas en esa clase. Esa es la principal misión. Cuando yo, de nuevo, creo un objeto y llamando a un constructor, se va a fijar qué constructor estoy utilizando y me va a reservar en memoria, va a inicializar las variables que yo voy a necesitar y va a quedar ahí esperando a ver cómo sigue el código. Hay algunos tips que están ahí que les van a quedar bien detalladitos, que cuando yo quiero crear una nueva instancia de una clase, sí o sí lo tengo que hacer invocando al constructor. Los constructores no tienen valor de retorno, ni siquiera void, por eso siempre dice public y el nombre de la clase. Nunca hasta ahora han utilizado un public con un retorno, ni el void, nada, solamente el public y el nombre de la clase, que se vendría a ser el constructor. Y si no defino yo específicamente o no especifico como programador los parámetros o los argumentos que va a recibir ese constructor, se crea uno por defecto, que también se lo llama así, sin argumentos. Hay también algunos casos especiales que yo puedo tener
varios constructores que, al igual que vimos en los métodos sobrecargados, esos constructores, como se van a llamar todos con el mismo nombre de la clase, se tienen que diferenciar por el tipo de argumentos y la cantidad de argumentos que va a recibir. Eso es lo mismo que cualquier método. Entonces, esas son cositas que vamos a tener que, o que ustedes tienen que tener en cuenta. Otra particularidad, si yo no defino ningún constructor, aparece el constructor por defecto que Java me lo crea automáticamente sin defecto, sin parámetros, sin recibir ningún tipo de argumento, y queda el public, por ejemplo el public, el nombre de la clase, como se puede ver en public alumno, en este caso, public, nombre de la clase y sin argumentos. Ahora, si yo armo un constructor con dos parámetros, como está en este caso, este constructor public alumno, y que recibe dos argumentos, string nombre y string apellido, entonces este Java no lo genera solo. Si yo quiero que también esté, lo tengo que programar, tengo que escribir las líneas de código. Entonces, si hay algún constructor, Java toma el constructor del cual yo escribí las líneas de código. Si no hay ningún constructor escrito en el código dentro de la clase, Java automáticamente maneja el constructor por defecto. Pero siempre tiene que haber un constructor. Siempre cada clase que vamos creando, aunque sea sin argumentos, o aunque sea que aparezca esa por defecto, tiene que haber un constructor. Entonces, ahí abajo está el ejemplo. Creo la clase alumno, y en este caso tengo dos atributos, y tengo dos constructores. Uno sin argumentos, y el otro con dos argumentos, nombre y apellido. Entonces yo puedo crear dos alumnos, alumno 1 y alumno 2, pasando los argumentos nombre y apellido, y de la misma forma yo podría crear una clase, un objeto, alumno 3, sin pasarles argumentos, porque yo tengo a disposición un constructor del cual no necesita que yo pase ningún argumento. Esos son algunos tips que tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar los constructores. Otra de las particularidades es que, al igual que cualquier otro método de mis clases, pueden tener los modificadores de acceso del tipo público, privado, protegido o de paquete. Ahora, si un constructor es privado, ninguna otra clase va a poder crear instancias de la clase a la cual el constructor es privado. En ese caso, yo voy a tener que tener algún método público y estático que llame al constructor, me cree los objetos y le devuelva los objetos ya creados a esa clase. Entonces, yo puedo, no es lo común, pero puedo tener constructores declarados con los modificadores de acceso de manera privada. Y dentro de una clase solo pueden ser llamados por otros constructores o por métodos estáticos. Y no pueden ser llamados por métodos objetos de la clase. No puedo yo primero crear un objeto y después obviamente llamar al constructor. Primero tiene que utilizarse el constructor para crear un objeto y después seguir utilizando todos los métodos disponibles para esas instancias o esos objetos. Pero esos son ítems o tips que tienen que ver con los constructores. Y después aparece lo que es la finalización, que también algo estuvimos charlando, y destrucción de los objetos. Ya estuve viendo y les estuve comentando en alguna de las clases del teórico que Java tiene un sistema que libera automáticamente de memoria los objetos cuando esos objetos pierden la referencia. Cuando ya no hay ningún nombre, ninguna instancia que me esté llamando por referencia a los objetos en los cuales yo los creé y están guardados, creados en memoria, ya sea porque, puede ser porque se terminó un bloque
de código y que habían sido definidos y no se utilizan más, o porque a la referencia que me apuntaba ese objeto le asigno un nulo, o porque a esa misma referencia le asigno la dirección de otro objeto. Entonces, en cualquiera de esos casos, pierdo la referencia de ese objeto. Entonces Java cuenta con un sistema que automáticamente me va barriendo y me va limpiando todos esos objetos que van quedando en memoria, que ese es el famoso recolector de basura. Pero hay un método que antes de que un objeto sea completamente eliminado por el recolector, hay un método que se llama finalice, como se puede ver acá, que está dentro de esa clase object de la cual yo les hablé, que es la clase 0, digamos, de Java, de las cuales cuando yo creo una clase y creo instancia, todo objeto de Java tiene a disposición los métodos de la clase object, que es la 0. Todos heredan todo proyecto, todo en Java arranca y todo lo que y hereda de la clase object. Bueno, dentro de los métodos de la clase object está este método finalice, que queda implícitamente heredado o a disposición de cualquiera de las clases que yo vaya a crear. ¿Qué es el finalizador? Es un método de objeto no estático, sin valor de retorno, sin argumentos, y que siempre llama finalice. ¿Qué es lo que hace? Llama a este método automático que va a ir eliminando esos objetos que no queden referenciados, queden desreferenciados. Para usar, digamos, correctamente ese método, finalice, tendría que estar siempre al final o declarado en la superclase. Ya, no sé si en la práctica lo han visto, a este método, porque por lo general queda implícito, por lo general siempre se usa que automáticamente Java ya cuenta con eso, entonces no lo vemos, no es que lo tenemos que programar, casi que lo hace sin que se lo pidamos. Entonces, es para que sepan que existe un método que si yo en algún momento necesito finalizar la instancia o terminar la vida de una instancia o de un objeto, puedo utilizar el método finalizar y automáticamente dejo sin efecto al objeto para el cual estoy utilizando ese método. Esto sería otra de las cuestiones importantes de lo que es la construcción y la destrucción de los objetos. Y sigue un tema interesante, que es el tema de los paquetes. Hoy voy a tratar de avanzar y voy a tratar de dejarles en la carpeta, aparte de esto, de este teórico, un ejemplo de cómo puede llegar a hacer un ejercicio chiquito para que ustedes programen 2 o 3 clases con algunos métodos y vayan teniendo de ejemplo qué es lo que pueden llegar a encontrarse al final de la certificación. Hoy la clase teórica no va a ser más corta que la de costumbre. ¿Qué dice el teórico de la agrupación de clases en paquetes? Nos dice que un paquete es una agrupación de clases que nos va a servir ¿para qué? Para organizar jerárquicamente, de manera lógica, mis clases dentro de un proceso. Estableciendo una gran distancia en lo que es la definición, pero podrían imaginarse como el explorador de Windows, en donde yo decido qué carpetas quedan adentro de otras, como para tener un proyecto o tener un paquete de archivos bien estructurado y que me sirva. Bueno, esto es más o menos la misma lógica. Yo utilizo los paquetes para poder guardar las clases y para ir organizando las clases
de manera lógica. Tiene una relación directa también con la organización física del código, porque también yo puedo representar toda mi estructura de archivos y carpetas que van conformando el programa que voy realizando y en el cual voy avanzando. Entonces, al estructurar así las clases en forma de paquetes, yo puedo hablar de que estoy estableciendo un dominio de nombres que la máquina virtual de Java va a usar. Entonces, ¿cuándo me va a ser práctico esto o cuándo se va a ver? Cuando yo tenga que hacer clases distribuidas dentro de una red de computadoras, por ejemplo. Ahí yo puedo aprovechar esto de la diferenciación de los paquetes, tanto en la parte lógica como en la parte física también, para lograr tener una buena organización de mi proyecto. Toda clase dentro de un mismo paquete tiene acceso al resto de las clases declaradas como públicas. También lo vamos a ver ahora un poquito más adelante con un ejemplo. Y si yo tengo varios paquetes y yo necesito acceder a la clase de otro paquete, necesito usar antes la palabra import o la sentencia import. Porque yo necesito, digamos, importar clases de otro paquete. Para que la clase pase a formar parte de un paquete, yo utilizo el nombre del paquete con la palabra pack adelante. Eso también ya lo deben haber visto un par de veces en el práctico. Tiene que estar siempre en la primera, tiene que ser siempre la primera sentencia del archivo, obviamente sin contar las líneas en blanco y los comentarios que pueden llegar a ver dentro de la clase en el inicio, pero tiene que estar siempre en el inicio. Incluso cuando ustedes crean un proyecto nuevo, lo primero que hace Java, cualquier IDE, te genera el proyecto y automáticamente te genera un paquete con el nombre del proyecto. Entonces ahí ya te crea la primera clase, la man. Pero tiene que estar siempre en la primera, tiene que ser siempre la primera sentencia. Por convención, y Java siempre tiene todo hecho de esa forma, los nombres de los paquetes se escriben con minúsculas. ¿Para qué? Para poder distinguirlos de los nombres de las clases. Las clases siempre, recuerden, van con mayúsculas. Los nombres de los paquetes empiezan con minúscula de la misma forma que los métodos. Si ustedes empiezan a utilizar los paquetes de Java, como por ejemplo java.wt, son todos con minúsculas. Ahora, puede contar de varios nombres unidos por puntos. Entonces, este sería un ejemplo. Java.awt.event sería todo un paquete de Java declarado para poder utilizar lo que está dentro del paquete event. Todas las clases que forman parte de un paquete tienen que estar en la misma carpeta. Entonces yo, importando este paquete, yo puedo utilizar todas las clases que estén y todos sus métodos que estén dentro de la carpeta event. Los nombres completos, perdón, los nombres compuestos de los paquetes también están relacionados con las carpetas que se guardan en las clases, de la forma que yo voy organizando y decidiendo qué clases van a estar dentro de cada paquete. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que los nombres de las clases de Java sean únicos, para que no, obviamente no haya conflicto. En un programa de Java, una clase puede ser referida con su nombre completo. Eso también ya lo vamos viendo, porque lo único que tienen que hacer es nombrar todos los paquetes separados por el punto. Y también puede referir con el nombre completo de las variables y los métodos de las clases. Esa sentencia import, que es la primera que aparece, que a mí me sirve para
para invocar o llamar o poder utilizar clases de otro paquete, me va a abreviar, la puedo utilizar de dos formas y me va a servir también para utilizar las clases, las variables y los métodos de cada una de esas clases. Por ejemplo, hay dos formas que yo puedo utilizar, o puedo utilizar la palabra import para decir que yo utilizo los paquetes de una clase. Puedo utilizar PO, por ejemplo, esto es un proyecto hecho por mí en el cual tiene el paquete cine y dentro del paquete cine está la clase actor. Entonces yo puedo decir que importo del paquete cine la clase actor, o puedo decir que del paquete cine importo todas las clases utilizando el asterisco. Estas son las dos formas de, de utilizar esta sentencia. Yo ahí, ustedes podrían decir que uso siempre el asterisco, importo todo y me aseguro. A veces los paquetes son muy grandes, sobre todo los de la librería de Java, entonces conviene importar solamente el paquete que yo sé que voy a necesitar. Pero puedo utilizar la palabra asterisco y me olvido. Igual, por lo general, cuando yo quiero utilizar algún método o alguna clase que no tengo disponible, Java por lo general te sugiere que importes tal paquete que tiene a disposición esa clase con ese método que vos querés utilizar. Y otra de las cosas que tienen que saber a la hora de importar los paquetes es que si yo importo java.awt, no se me va a importar las clases que estén dentro del .event, salvo que acá agregue punto asterisco, que ahí sí me traería todos los paquetes que están adentro. Pero si yo solamente pongo esto, me va a importar todas las clases que estén dentro de este paquete, pero no, o de esta carpeta, pero no los que estén dentro de la jerarquía y que todas las clases que estén dentro de ese paquete evento. Entonces hay que ir manejando y aprendiendo para administrar mejor la velocidad después con la que se va a correr mi código. Este sería un ejemplo. Yo puedo tener una estructura de paquetes y clases en la cual tengo futsal, tengo un paquete que se llama torneos, con torneos, fecha y encuentro, que son las clases que están dentro de torneos. Fíjense que torneo, fecha y encuentro se escriben con mayúscula. Este es mi paquete con minúscula. Tengo otro paquete equipos que tiene equipo y jugador, y tengo otro paquete predio que tiene la cancha. Entonces, sabiendo que existe esta estructura, yo puedo crear una clase del tipo equipo en el cual utilizo el paquete futsal equipos, y no me hace falta importar nada en este caso, porque yo lo único que hago es crear un atributo nombre y un atributo que quiero tener una lista de jugadores, y como la clase jugador está dentro del mismo paquete de equipos, no me hace falta utilizar la palabra import. Y acá por supuesto que puedo seguir listando atributos. Ahora, si yo, por ejemplo, utilizo la clase encuentro, quiero utilizar un atributo date, un atributo cancha, equipo, necesito la clase equipo para crear el equipo 1 y el equipo 2. Entonces acá, como la clase equipo no está dentro de torneos, porque habíamos visto que dentro de torneos está el torneo, la fecha y el encuentro. Entonces yo puedo crear la clase encuentro, pero si necesito utilizar la clase equipo, tengo que importar el paquete equipos, que es donde tengo disponible la clase equipo. Lo mismo con la cancha. Tengo que, como voy a necesitar una instancia de la clase cancha, y cancha está en otro paquete, tengo que importar
el paquete previo punto cancha, que es donde tengo a disposición la clase cancha. Si no recuerdo mal, esto lo vamos viendo cuando vamos importando las listas, el array list, que les va sugiriendo o una fecha. Siempre Java, yo voy necesitando importar paquetes, pero dentro de un proyecto funciona de la misma forma. Si yo tengo varios paquetes con varias clases dentro de diferentes paquetes y necesito utilizar clases de otro paquete, tengo que importar tengo que utilizar la sentencia import para importar ese paquete que contiene esa clase, así yo puedo generar y utilizar, como pueden ver, atributos de ese tipo. Si no, no lo voy a poder hacer. Para cerrar el teórico de hoy, quiero que charlemos un poquito de la documentación de clases y métodos. Si bien es un tema que a la hora de ejecutar el práctico parece una pavada, porque ustedes cuando están arriba de un constructor escriben la barra asterisco asterisco y presionan la tecla enter y automáticamente les va a generar un comentario con la documentación que les va sugiriendo, tienen que saber la importancia de documentar el código. Y cuando digo documentar el código, no digo a lo mejor explicar detalladamente, pero sí es importante que cuando una persona ve la documentación que genera Java mediante una herramienta que vamos a ver que es el Javadoc, puedan saber qué es lo que están haciendo ustedes. Es fundamental para el tema del mantenimiento. Siempre les voy a repetir, las probabilidades de que ustedes tengan que trabajar en equipo son altísimas. Entonces no se pueden dar el lujo de ser egoístas y quedarse con toda la información o creer que el de al lado no tiene que saber lo que ustedes están haciendo. Lo voy a repetir hasta el cansancio. El de al lado posiblemente no tenga que saber el cómo lo están haciendo, pero sí tiene que saber qué es lo que están haciendo. Y para eso a mí me sirve mucho lo que es la documentación. Cuando programamos una clase, tenemos que generar la documentación asociada, que no es, de nuevo, no es el código, es una explicación del código que yo estoy realizando, incluso de los constructores que estoy realizando. Entonces yo genero un constructor y la documentación simplemente me va a decir constructor del cual se necesitan estos argumentos para poder utilizarlo. Nada más, no se necesita mucho, pero es muy importante utilizarlo. Como dice el tercer ítem, no debe existir necesidad de leer o estudiar la implementación. De nuevo, sin una documentación adecuada, ustedes me tendrían que pasar el código completo, yo sentarme, interpretarlo, analizarlo, ver línea por línea, y bueno, es doble trabajo a que si como parte del equipo, como compañero de equipo, como jefe de equipo, o como cliente incluso, si yo lo hago lo suficientemente claro, se lo puedo mandar a un cliente para que el cliente sepa los métodos que estamos programando o de qué se trata el proyecto con el cual estoy trabajando. Entonces, de nuevo ahí dice, no existe necesidad de leer o estudiar la implementación. Tenemos que usar esa biblioteca, entonces así vamos generando y lo tenemos que hacer como hábito. Esto de los buenos hábitos, también con Francisco somos muy de repetirlos para que, bueno, para que sepan que una vez que uno se hace el hábito, después no cuesta tanto. Y hay que hacerlo sobre la marcha también, no es lo mismo hacer la documentación, agarrar un código completo, un proyecto completo y empezar a hacer la documentación, ir haciéndolo sobre la marcha que les puede llegar un ratito, explicar lo que están haciendo. Javadoc es una utilidad. Cuando ustedes usan cualquier IDE, la mayoría de los IDEs utilizan Javadoc, hay una opción que dice generar documentación o generar el Javadoc.
automáticamente lo que hace es leer mi proyecto, recorrerlo, y lo que hace es generar un código HTML, una página web, que ustedes la van a poder enviar, y de la cual están protegiendo su código y enviando información sobre su código. Eso tiene que ver con lo que es la documentación. Siempre adelante, cuando ustedes vayan haciendo los métodos que están trabajando en el práctico, y arriba de un método, arriba de un constructor, o arriba de cualquier, o incluso los get y los set, que vayan, los getter y setter que vayan realizando, hagan la barra, asterisco, asterisco, enter, les va a generar una, como una sugerencia de documentación, de las cuales, cuando ustedes crean un proyecto, que siempre me imagino que lo borran, porque arriba genera algunas líneas de comentario, porque quedan en grises y molestan, pero bueno, lo primero que aparece como sugerencia de documentación es el autor. Lo podemos poner, utilizar y agregar al costado el nombre del desarrollador o el que está realizando esa clase o interfaz. ¿Los cuales son los que más se utilizan? Parámetros, el retorno, el sí y la versión. Esos son los que más se utilizan. Los otros lo que indican el método, bueno, este tag que se le dice, o el arroba, o la generación, no se utiliza tanto a lo mejor, porque va desapareciendo, digamos, cuando vamos avanzando en las versiones. ¿Qué es lo que me interesa? Que prueben, cuando prueben esto de la barra y el asterisco, que van a ver que por lo general les aparece el parámetro y el retorno. La versión la pueden agregar, también es importante que sepan sobre qué versión están trabajando. Los parámetros, simplemente explicar que el nombre del parámetro y una descripción. El retorno es lo que me va a retornar ese método. Puede ser un void, entonces pueden decir que es un constructor, a lo mejor, entonces no va a retornar nada. Como pueden ver, la versión, el sí lo que hace es asociar con otro método clase y me va a brindar un poco más de información. Lo va sugiriendo. Y el que sí acá es una excepción. Yo puedo también aclarar excepciones lanzadas por el método, pero bueno, eso no sé si vamos a llegar a programar excepciones, por eso también por ahora no me preocupa sí quiero que lo conozcan, pero no me preocupa que sepan que lo tengan que usar, porque no sé si vamos a llegar en la parte práctica a programar excepciones. Esto sería y tiene que ver con la documentación de métodos. Acá les va a quedar una explicación de las etiquetas de autor y versión, se usan para documentar, la clase, las interfaces, los parámetros para documentar los constructores y los métodos, el retorno obviamente para saber qué me va a retornar un método, o si es una función, o bueno, lo que yo quiera informar. Y dentro de los comentarios también hay etiquetas que admite HTML, como el sí para poder referenciar una página web como un link, digamos. A mí me permite manejar un poquito más de información. Este podría ser un ejemplo. Entonces yo tengo el paquete de equipos, tengo importado, porque necesitaba usar el paquete de útil de Java, el date. Entonces, al principio puede aparecer como comentario que esto es lo que por lo general apenas sea en una clase se borra, porque molesta. No lo borren más, traten de explicar. Entonces ustedes pueden hacer una explicación breve. Clase que representa cualquier jugador registrado en el torneo. Es importante considerar que solo puede pertenecer a un equipo inscrito. Entonces ahí le estoy tirando información. El autor y qué es lo que estoy viendo. En este caso estoy viendo también un paquete de equipo. Cuando yo ya tengo la clase, jugador,
tengo un método que se llama calcular edad, y acá lo que hago es, utilizando la documentación, digo que en este método, public in calcular edad, voy a calcular la edad del jugador en base a la fecha de nacimiento. Me va a retornar la edad, y acá puedo poner el tipo de dato también que me retorna. A lo mejor puedo poner que me va a retornar la edad como entero. Todo, cuando yo hago asterisco, todo también se utiliza, porque acá lo que me sirve como recordatorios, digamos, o para mensajes, en lo cual yo tengo que decir, en este caso, que hay que implementarlo este método, que si bien existe, todavía no está implementado. Y lo otro que aparece acá es, yo tengo un public boolean, puede participar por su edad, entonces yo recibo la edad mínima y comparo la edad que calculé en este método con la edad mínima y voy a retornar posiblemente un booleano, true o false, no, posiblemente no, me está retornando un booleano, true o false, que me va a decir si ese jugador va a ser admitido o no. Entonces acá lo que hago es explicar este método, que comprueba si el jugador puede participar. Puede que algunos digan esto está buenísimo porque me va a ayudar a no olvidarme de lo que hice, me va a ayudar a comunicar qué es lo que me falta hacer, y toda una serie de cuestiones, porque cuando yo genero la documentación, no van a ver este código. Yo voy a poder enviar ese HTML, por ejemplo, bueno, ahí les decía lo que está pendiente, que eso es una convención que también se utiliza y es reservado del Java 2 para poder transmitir al resto del equipo cuáles son las porciones de código que a mí me faltan o cuáles tiene que programar otro. Puede que yo pase una clase completa porque me trabé en un método, porque no lo puedo hacer, porque no le encuentro la vuelta. Entonces yo armo toda la clase, utilizo el todo, bueno, todo, para definir que está pendiente, entonces yo ya le voy transmitiendo al otro integrante del equipo que hay que implementar ese código. Y ahí puedo especificar quién lo tiene que hacer incluso, o si es lo que me faltaría a mí terminar de programar para completar la clase. Cuando yo genero el Javadoc, aparece un HTML o una página web como la que ven, de acuerdo al IDE que estén utilizando. No va a ser posiblemente el mismo aspecto en NetBeans que en Eclipse, pero son muy similares todos. ¿Qué es lo que van a ver cuando generen esta documentación? De este lado, todas las clases. Como solamente les puse el ejemplo de jugador, les va a aparecer jugador. Si estuviéramos en el cine, acá les aparecería el actor, la película, la función, todas las clases. Y ustedes pueden ir navegando. Si estuviese ejecutable, podría hacer clic en jugador, y ahí voy a poder ver los datos del constructor, el método y todo lo que nosotros escribimos sobre la clase y sobre los constructores y sobre los métodos, está ahí a disposición sin mostrar una sola línea de código. Estoy diciendo qué estoy haciendo, no estoy contando el cómo lo estoy haciendo. Es, de nuevo, un hábito que nos tenemos que hacer, que ustedes se tienen que hacer sobre la marcha, porque, como ya sabrán, es mejor hacer las cosas bien desde el principio que tener que tomarse todo un día completo o perder todo un día de poder programar toda la lógica porque tengo que documentar. Entonces no lleva mucho tiempo, ya les va quedando prolijo el código, y es un buen hábito para adoptar desde el día 1, porque es una buena manera de, de emprolijarnos o de trabajar bien, porque lo primero que les puedo decir es que creemos que nos vamos a acordar de lo que hicimos en la otra clase y después no nos acordamos ni lo que hicimos ayer.
porque empezamos a avanzar y nos ponemos con un método, nos ponemos con el otro, y ya cuando volvimos, ya nos olvidamos qué eran los parámetros, los argumentos que necesitaban, o cómo cruzaban los tipos de datos. Entonces, mientras más complicado el método, mayor tiene que ser el detalle de la documentación, para que después sea fácil justamente el mantenimiento, que es a lo que siempre se apunta cuando hay software o cuando hay programación, la calidad. Dentro de la calidad está la facilidad de mantenimiento de un proyecto. Dentro de ese mantenimiento, para que sea posible, tiene que estar asociada una buena documentación de todo ese código. Parezco que los estoy retando, pero no, les estoy dando, con Francisco, permanentemente les estamos dando buenos consejos, porque después las mañas y los malos hábitos es lo que más rápido se aprende, es lo que más rápido surge, y a veces es lo más difícil de dejar, esos malos hábitos de no documentar, esos malos hábitos de no nombrar bien las cosas, o de no acomodarlas apropiadamente, o de no pensar un poquito mis proyectos para que queden lo más organizaditos posible. Esto de la documentación es sumamente importante y es tan fácil de hacer, como ustedes lo vieron, no tiene ningún secreto, no tiene lógica, nada, simplemente explicar con sus palabras lo que están haciendo y utilizar los arrobas correctamente para saber qué retorna y qué necesita un método, que uno dice, oh, esto se hace en un ratito. Sí, se hace en un ratito, pero si lo tenés que hacer de un proyecto completo, es un dolor de cabeza, porque de nuevo, creemos que nos vamos a acordar de cómo hicimos algo o qué hicimos la semana pasada, y es muy difícil. Llega un momento que se hacen tan grandes las cosas que es complicado eh, acordarnos de todo. Y aparte, cuando yo necesito pasar información al resto del equipo, no pueden estar esperándome a mí que yo demore 2 días más en documentar para poder pasarle todo lo que necesitan. Si yo lo voy haciendo sobre la marcha, en el momento que me piden, sí, tome listo, se genera, se manda y se termina la historia. Entonces, vayan ya comenzando a documentar a medida que van avanzando en el práctico, porque es un buen hábito. Lo vamos a repetir siempre. Por hoy vamos a terminar acá la parte teórica con estos 2 temas. La clase que viene me voy a enfocar bien en lo que es herencia, para explicar de manera detallada en Java. Ya lo hemos visto, es un tema que ya están haciendo en el práctico, pero bueno, de nuevo, quiero que les quede documentación y les voy a agregar algunos temitas más. Como les comenté hace un rato, aparte de esta filmina, se van a encontrar con un PDF de ejemplo para que lo revisen y tengan una idea de cómo puede aparecer un ejercicio simple de una certificación. No digo que sea un ejemplo, digo que puede ser algo así, que es un diagrama chiquito de clase, que ustedes tienen que ver los atributos, traten de generar el proyecto. No les voy a decir de qué les voy a explicar les voy a explicar detalladamente en el enunciado, para que lo vean. No lo tienen que hacer. Quiero que le presten atención siempre a los prácticos que indica y a las tareas que les da Francisco. Pero para que lo vean, con qué se pueden llegar a encontrar en ejercicios cortos. 3 clases, programar esas 3 clases, relacionarlas, lo que vienen haciendo hasta ahora, básicamente, pero para que les vaya quedando ejercitación asociada a lo que estamos viendo en el teórico. Yo les agradezco, como siempre, la atención. Vamos llegando a más de la mitad, ya estamos ya casi cursando noviembre, así que bueno, los invito a que sigan trabajando mucho, sigan avanzando. Francisco
viene avanzando a pasos agigantados, así que no le pierdan el ritmo y espero aprovechen todas estas clases. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene.